Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 424, correspondiente al día 6 de mayo del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 3 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 2 vecinos de la ciudad de Clorinda, Bernardo, de 58 años, y Marcelo, de tan solo 39. Y un vecino de la ciudad de Formosa, Nelson, de 62 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 5.523 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 814 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un índice de positividad del 14.7%. En personas de entre 2 y 93 años de edad, correspondientes a Ciudad de Formosa, 626, reitero, Ciudad de Formosa, 626. 429 consultas por síntomas, 130 contactos estrechos, 55 por búsqueda activa, 7 consultas por egreso, 5 controles por internación. Clorinda, 52, 19 consultas por síntomas, 19 búsquedas activas, 13 contactos estrechos, un control por internación. Los Chiriguanos, 14, todos por búsqueda activa. Laguna Necnec, 14, 8 contactos estrechos, 6 por búsqueda activa. General Belgrano, 14, 6 contactos estrechos, 6 búsquedas activas, 2 consultas por síntomas. Herradura, 13. 10 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas, 1 búsqueda activa. Riacho, 10, todos contactos estrechos. Tatane, 9, contactos estrechos. Pirané, 8, 6 por búsqueda activa y 2 contactos estrechos. Colonia Pastoril, 6 contactos estrechos. El Colorado, 5, 3 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas. Ingeniero Juárez, 4, 3 por búsqueda activa, 1 consulta por síntomas. Palo Santo, 4, 3 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas. Buenavista, 3 consultas por síntomas. Misión Tacagle, 3 por búsqueda activa. Villafañe, 3, 2 consultas por síntomas, 1 consulta por egreso. Comandante Fontana, 2 por búsqueda activa. Misión Laicí, 2 contactos estrechos, al igual que los 2 de General Güemes. El Espinillo, 1 contacto estrecho, al igual que Ibarreta y Subteniente Perín. En Gran Guardia, 1 por búsqueda activa, al igual que Guadalcázar, que también tiene 1. Laguna Yema, 1, contacto estrecho, también La Primavera, 1 por contacto estrecho. Las Lomitas, 1 por búsqueda activa, 7 Palmas y Palma Sola, 1 cada uno, ambos por síntomas. Villa 213, 1 consulta por egreso. Ingreso desde otras jurisdicciones, 9. 4 desde provincia de Buenos Aires, 2 desde Corrientes, 2 de la provincia de Córdoba y 1 desde la provincia del Chaco. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 226 pacientes recuperados que corresponden a Formosa, 137, Clorinda, 65,
La Primavera 11, Espinillo 4, Buenavista 2, Laguna Blanca, Herradura, Misión Tacaglé, Tres Lagunas, Villa 213 y General Güemes, 1 cada uno, e ingresos desde otras jurisdicciones también 1. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 11.411. Total de pacientes recuperados, 5.264. Casos activos, 5.934. Fallecimientos por coronavirus, 181. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 32. Cantidad de test realizados a la fecha, 421.975, con un 2.7% de positividad acumulada. 5. La cantidad de casos activos de COVID-19 por localidad es la siguiente. Ciudad de Formosa, 4.290. Reitero, Ciudad de Formosa, 4.290 casos activos. Clorinda, 705. General Belgrano, 151. Laguna Nainec, 130. Pirané, 85. General Güemes, 55. Riacho G, 50. Herradura, 39. Palo Santo, 34. Misión Tacaglé, 33. Ibarreta, 29. Espinillo, 25. Comandante Fontana, 24. Ingeniero Juárez, 23. Misión Leixí, 21. Villa Escolar, 20. Buenavista, 18. Laguna Blanca y Los Chiriguanos, 14 cada una. Siete Palmas, 13. Estanislao del Campo, 12. Villafañe, Pastoril y Tatané, 11 cada uno. Gran Guardia y Subteniente Perín, 6 cada uno. Posta Cambio Salazar y El Colorado, 5. La Primavera y Mansilla, 4 cada uno. Tres Lagunas, La Madrid, Palmasola y Villa 213, 3 cada uno. Mojón de Fierro y Guadalcázar, 2 cada uno. Bartolomé de las Casas, Las Lomitas y Laguna Yema, 1 cada uno de ellos, e ingresos desde otras jurisdicciones, 67. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 616. Ingresos a la provincia, 103 vehículos y 175 personas. Control en la vía pública, 23.184 personas y 5.259 vehículos. Infracciones, 1 vehículo y 266 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. 7. Informamos que en el día de ayer se constataron en la ciudad capital 2 violaciones de cuarentena domiciliaria obligatoria de personas que son contactos estrechos de casos positivos previos. Asimismo, se constató en Herradura una violación al aislamiento domiciliario obligatorio de persona con diagnóstico positivo de COVID-19 detectada al circular en la vía pública. Atento la gravedad de estas conductas irresponsables que ponen en riesgo la salud pública de la población, se están iniciando acciones legales contra los infractores de estas medidas sanitarias que son fundamentales para controlar la propagación del virus. 8. Con relación a la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que en el día de ayer se cumplió con esta tarea en las localidades de Comandante Fontana
Ibarreta, subteniente Perín y Estanislao de Campo, con las clases 1951 hasta 1960. En el día de hoy, desde tempranas horas, están recibiendo su vacuna los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de Pozo del Tigre, Las Lomitas y colonias aledañas. Recordamos, asimismo, que el día de mañana, viernes 7 de mayo, estarán recibiendo la vacuna los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de General Güemes, San Martín II, San Martín I, Cabo Primero Lugones, Posta Cambio Salazar y colonias aledañas. 9. Con provincianos. Con 814 casos positivos nuevos de COVID-19, superamos por cuarta vez en la semana el récord diario de la provincia, ocurriendo lo mismo con las 626 detecciones en la ciudad capital en la última jornada. Asimismo, las 30 localidades afectadas por los casos nuevos del día de hoy dan cuenta de la gran dispersión geográfica de la propagación del virus. Este pico de contagios que se verifica en la provincia y en el país repercute en la cantidad de fallecimientos por COVID-19. Ayer, en la Argentina se notificaron 663 muertes por esta enfermedad, constituyendo un récord diario. Para ponerlo en perspectiva, en las últimas 24 horas fallecieron por esta enfermedad más personas que la cantidad total de compatriotas caídos durante la Guerra de Malvinas. Esta grave situación epidemiológica nos obliga a asumir con más alta conciencia nuestra responsabilidad individual y ciudadana para frenar este nivel de contagios que es insostenible para cualquier sistema de salud en el mundo. No le demos ninguna oportunidad a un virus que no perdona. Quédate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 424 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. En el día de ayer y en el día de hoy han tenido jornadas de trabajo intensivas nuestros compañeros del Ministerio de Desarrollo Humano con un equipo, una delegación del Ministerio de Salud de la Nación. Nos acompañan hoy en esta conferencia de prensa la doctora Analía Rearte, quien es directora nacional de Epidemiología, y la licenciada Victoria Enríquez, que es asesora de la Subsecretaría de Integración de los Sistemas y Atención Primaria de la Salud. Ellas, después de estas jornadas de trabajo que continuarán en el día de hoy, han expresado el haber conocido en detalle todo el proceso que venimos desarrollando los formoseños. Por ello, las invitamos a que nos expongan sus conceptos, en primer lugar, a la doctora Analía Rearte. Doctora, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos los y las formoseñas. Para nosotros es muy importante poder estar acá, poder visitar desde el primer día de nuestra gestión, desde el Ministerio de Salud. Nuestro eje es poder realmente tener un trabajo federal en donde la toma de decisiones y la implementación de medidas estén totalmente articuladas con cada una de las jurisdicciones, y para eso es fundamental
además del trabajo que se viene haciendo de todo el año pasado, que estamos haciendo en conjunto, poder materializar la visita a la provincia, conocer todo lo que estuvimos charlando el año pasado, poder realmente conocerlos. En este momento estamos en una situación nacional realmente crítica, con un aumento de casos que fue hace un par de semanas exponencial, con una velocidad de aumento que no se había dado en el año pasado, con circulación de nuevas variantes que son más transmisibles e incluso pueden llegar a ser de mayor gravedad. En este contexto, Formosa el año pasado pudo controlar y muy bien el ingreso del virus a las provincias, y este año están experimentando, como todo el resto del país, esta situación de brote que es difícil. COVID, como bien decían recién, pone en jaque y puso en jaque a los mejores sistemas de salud de todo el mundo. En este marco es que se está trabajando para poder mitigar los efectos del COVID, para poder controlar, para poder contener. Hoy, a diferencia del año pasado, tenemos una herramienta más, que es la vacunación. La provincia ya tiene un porcentaje muy elevado de vacunados de mayores de 60, que son, sabemos, las personas que más riesgos tienen de hacer enfermedad grave y de fallecer. Eso es fundamental, es muy importante, pero no alcanza solo con la vacunación. Como bien decían recién el ministro, con esta cantidad tan importante del número de casos, indefectiblemente vamos a tener casos graves y vamos a tener mortalidad a pesar de estar vacunados. Es fundamental la implementación y la complementación a lo que es el Programa Nacional de Vacunación de todo lo que son las medidas de restricción de la circulación y de cuidados de cada uno de todos ustedes para lograr disminuir la transmisión, que es fundamental para colaborar junto con la vacunación para poder controlar esta situación epidemiológica que hoy está afectando a Formosa, pero está afectando de la misma manera o incluso mayor la gran mayoría de las jurisdicciones de nuestro país. Es un momento que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. El Estado Nacional y el Estado Provincial están trabajando fuerte y duro para todo lo que es completar y generar las estrategias de vacunación y todo el apoyo para todas las medidas sanitarias, para los aislamientos, para el control de los contactos estrechos. A eso le tenemos que sumar, y es un gran pedido, el esfuerzo de la sociedad que en Formosa está respondiendo y está respondiendo muy bien. Eso es fundamental y es importante. Tenemos realmente un futuro con una vacuna que está cercano, así que realmente quiero agradecer a toda la provincia por el recibimiento, por el apoyo. Nosotros estamos acá para colaborar, para apoyar y para poder trabajar en conjunto buscando las mejores soluciones adaptadas a la realidad de cada una de las jurisdicciones y de cada una de las localidades. Muchas gracias, doctora. Ahora la licenciada Victoria Enríquez. Licenciada. Muchas gracias. Sumando a las palabras que ya comentó la doctora Rearte, Analía, estuvimos también recorriendo los CAS, el Hospital Evita, el Hospital Juan Domingo Perón, y viajando, ¿no?, todo el año pasado que nos tocó recorrer otras jurisdicciones y provincias. Acá se ve que hubo una gran preparación del sistema de salud, un trabajo mancomunado de todas las fuerzas, de todas las áreas, que es clave para salir adelante, ¿no?, en el contexto de esta pandemia y ante el aumento de casos que ustedes están viviendo ahora, su primera ola. Y la verdad que se ve un gran trabajo a nivel de infraestructura, de contar con equipos como respiradores, la capacidad que tuvieron para poder ampliar las camas de terapia intensiva y contar con recurso humano, que ese es un gran problema, ¿no?, una gran dificultad que se da no solo aquí, sino en todo el mundo. Cuentan con especialidades, eso también destacar, ¿no?, las especialidades en enfermería en terapia intensiva, en medicina en terapia intensiva, que son claves para el aumento de las camas de los pacientes críticos. Así que, sumado y más cortito, felicitaciones por todo el trabajo que vienen realizando, y todo esto tiene que ir acompañado por la sociedad, por usar correctamente el tapabocas, para
lavarnos bien las manos, los ambientes ventilados, todo esto es clave porque de la pandemia y la transmisión y los casos se basa en un trabajo de todos, de la comunidad, de los profesionales de la salud, de las fuerzas policiales, es un trabajo en equipo. Muchas gracias, licenciada. Dado el interés que despierta la presencia de ambas funcionarias del Ministerio de Salud de la Nación, que nos pueden aportar una mirada distinta y objetiva sobre la situación que vive nuestra provincia, al igual que el resto del país, invitamos entonces a los señores y las señoras periodistas que formulen las preguntas que desean. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Diego Jiménez, 89.7 Visión Formosa. ¿Qué medidas se adoptarán con aquellas personas que son COVID positivo y son sorprendidas por la policía circulando en la vía pública? Bueno, la respuesta a esa pregunta está dada por las numerosas actuaciones que han llevado adelante las fuerzas de seguridad en todo el país. Toda persona que incumple la medida de cuidado en relación al COVID-19 es pasible de dos tipos de acciones. Por un lado, las de carácter penal, fundadas en la violación del artículo 205 del Código Penal, y por otro lado, todas las medidas de carácter contravencional, que son las que están fijadas en nuestro Código de Faltas de la provincia y que fuera modificado el año pasado en relación a esta pandemia por la Honorable Legislatura Provincial. Y en ese sentido tenemos que resaltar dos aspectos. En primer lugar, la desaprensión por parte de aquellas personas con conocimiento de que son positivas y que igualmente salen a la vía pública constituyendo verdaderamente bombas biológicas que van repartiendo el virus a cualquier lugar a donde concurran. Y por otro lado, también tenemos que hacer hincapié en la actitud de la justicia, que en estos casos debe actuar de manera pronta y eficaz. Así que ahí estamos teniendo estas dos situaciones que debemos contemplar mucho. En primer lugar, la irresponsabilidad, la desaprensión de la persona que incumple de manera consciente una medida sanitaria dispuesta para el cuidado de su propia salud, pero también para la salud de la comunidad. Y por otro lado, el rol clave, fundamental e importante que en este momento debe cumplir la justicia, no solamente con este tipo de situaciones, sino que todas las que están vinculadas a lo que es el cuidado y la protección del pueblo en esta pandemia. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa, para la mesa COVID. ¿El rebrote de casos en el oeste provincial se debe a la masiva concurrencia a un velorio de 300 personas aproximadamente? Y para las funcionarias que nos visitan, teniendo en cuenta sus recorridas por el país, ¿qué balance hacen en cuanto a las medidas sanitarias que aplica Formosa en comparación con otras provincias? Vamos con la pregunta del ministro Gómez primero. Sí, respondo con respecto al rebrote específicamente en dos localidades. En realidad, el más importante en la localidad de Los Chiriguanos se debe justamente a una persona que ha fallecido y se realizó un velorio multitudinario, cosa que no está permitida, y con la concurrencia de personas de Formosa, capital, de distintas localidades, inclusive de otros puntos del país, que ingresaron por Salta hasta esa localidad cercana al límite con esa provincia. Y luego, lamentablemente, como todos sabemos, y como ya muchas veces lo hemos explicado y demostrado, cuando hay una gran aglomeración de personas y algunas de ellas son portadoras del virus, la característica de es justamente su gran contagiosidad termina en este tipo de situaciones, que nos sirva como experiencia
para evitar futuras situaciones como esa, ya que va a costar seguramente una gran cantidad de trabajo y muchos días hasta que logremos controlar este brote. Diferente la situación de Ingeniero Juárez, en donde hemos detectado algunos casos, pero bueno, esto fue debido a una empresa de constructora, en donde se detectó un positivo y posteriormente por búsqueda activa otros 3 más de la misma empresa, que rápidamente se ha tomado la determinación de dejar de funcionar, se ha bloqueado esta situación, así que creemos que rápidamente podremos controlar la situación en Ingeniero Juárez. Gracias, doctor. Doctora Rearte, por favor. Bueno, como contábamos recién, las medidas para el control de COVID, tenemos por un lado las herramientas que es la vacunación, pero por otro lado es fundamental la aplicación de medidas sanitarias para realmente disminuir la circulación del virus entre las personas. El control de COVID no alcanza solamente con la vacunación. Es fundamental y es necesario implementar otras medidas tendientes a disminuir la circulación, y lo más importante de todo es que las medidas sean adecuadas al nivel local. Es por eso que en los distintos decretos de necesidad y urgencia que saca el Estado Nacional, pone algunos parámetros y algunos límites y algunas actividades mínimas a cumplir, pero faculta realmente a las autoridades locales para la toma de decisión, porque son realmente las autoridades locales los que conocen mejor a su comunidad y a los que pueden realmente decidir o implementar las medidas en ese sentido. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, por favor. Esta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva. ¿Ya tienen registro de cuánta gente de Formosa y Clorinda se inscribió para percibir el subsidio complementario de emergencia? Esa pregunta se la contestará el día de mañana el ministro Ibáñez, toda vez que en su área está, en el área de Economía, Hacienda y Finanzas, está esa registración. Siguiente pregunta, por favor. Esta la formula Alicia Lucena de La Informativa para la mesa COVID. Del total de casos activos hasta la fecha, ¿cuántos de ellos están vacunados contra el coronavirus, sean con 1 o 2 dosis? Para las funcionarias nacionales, teniendo en cuenta que a nivel nacional se toman medidas sanitarias distintas y que en la única provincia se establecieron CAS y CAPSE, ¿ustedes coinciden que llevar a los positivos a esos lugares es violar los derechos humanos? Doctor Gómez. Bueno, en primer lugar, se ha demostrado ampliamente la efectividad de las vacunas que se han implementado en el territorio nacional, de todas las vacunas. Todas las vacunas han demostrado una gran efectividad, a tal punto que veamos lo que está pasando en la ciudad de Clorinda, que ya los mayores de 60 o inclusive aún menores, porque desde 45 años en adelante están vacunados, ya prácticamente no están, ha disminuido notablemente el índice de mortalidad y también de enfermos graves en esa localidad. Ya el mayor porcentaje de pacientes que requieren internación son personas jóvenes y que no han recibido las dosis de la vacuna. Lo mismo está pasando en Formosa Capital y en las localidades donde se está vacunando. Pero debemos recordar que la vacuna no es instantánea, no es como un medicamento que uno toma y a la media hora tiene su efecto, sino que requiere de por lo menos 21 a 30 días para que el organismo forme los anticuerpos de defensa y que realmente tenga efecto. Entonces, por ahí vacunarse logra en la persona que está siendo inmunizada un efecto de inmunidad o de que piensa que está ya inmunizado, y no es así. Hay que seguir teniendo todos los cuidados, como siempre seguimos sosteniendo, porque manteniendo el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de manos, porque debemos también tener en cuenta que por más que tenga 1 dosis o 2 dosis de la vacuna, no impide que vuelva a infectarse. Lo que va a impedir es el uso de la terapia intensiva, llegar al respirador, disminuir esa posibilidad, disminuir la posibilidad de la mortalidad con las vacunas, pero no impida que vuelva a infectarse y también volver a contagiar a otros. Gracias, doctor. Doctora Rearte, por favor. Sí, en
En relación a los centros de aislamiento, el control de los casos y de los contactos, o sea, del aislamiento tanto de casos como de contactos, es uno de los pilares para el control de COVID. Uno tiene que testear para luego con ese testeo poder aislar los casos y los contactos. Ese es el mecanismo para cortar las cadenas de transmisión. Hay distintas estrategias y muchísimas formas de hacer el aislamiento tanto de los casos como de los contactos. Durante todo el año pasado, en muchas jurisdicciones del país, incluso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, San Luis, no me acuerdo ahora todas las provincias, pero muchas jurisdicciones implementaron el aislamiento de pacientes en centros de aislamiento. Esto ayuda mucho. Nosotros sabemos que el contagio intradomiciliario es muy alto y no todo el mundo tiene la posibilidad realmente de poder hacer un aislamiento en su casa, poniendo en riesgo muchas veces a sus convivientes, con lo cual el aislamiento en centros de aislamiento justamente es una de las estrategias que se utilizó en distintas jurisdicciones del país. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la pregunta de Julieta González, Radio Parque, FM 89.3. Ante las reiteradas denuncias públicas de ciudadanos que se ven intimidados por policías que llegan a sus domicilios y los obligan a hacer cuarentena en centro de aislamiento cuando pueden quedarse en sus casas aislados, ¿cuál es el delito de quedarse en sus domicilios para ser abordados con órdenes de allanamientos y formación de causas? ¿Por qué otros ciudadanos sí pueden hacer cuarentena en sus domicilios? ¿Y cómo se puede cuidar la salud cuando ciudadanos fallecen en sus casas a la espera de atención sanitaria, cuando no funciona el 107 y en los centros se encierra a pacientes con otras patologías como ocurrió con Juana Gómez? Doctor Gómez, por favor. Sí, es muy importante, tal cual como ya nos está explicando la directora nacional de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, la doctora Rearte, la estrategia de hacer una detección temprana de los casos y a estos pacientes, porque ya son portadores del virus, aunque sean asintomáticos y se sientan bien, llevarlos a un centro para su atención sanitaria. Esta estrategia es uno de los pilares que se tiene para el control de COVID. La vacuna es muy importante, pero lleva su tiempo. Hasta que logremos vacunar a toda la población y logremos este objetivo de que realmente cada una de las personas estén inmunizadas, va a llevar su tiempo. Mientras tanto, en este trayecto, muchas personas pueden enfermar y muchas personas pueden morir si nos tomamos las medidas que corresponden en esta situación de pandemia. Y esto es justamente lo que estamos haciendo. Y esto es justamente lo que la provincia ha decidido como autoridad sanitaria y que ha sido reconocida hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la provincia debe definir cuál es su estrategia sanitaria y está definido que todo paciente positivo debe ser trasladado a un centro de atención sanitaria, a un CAS, que tenemos hoteles, escuelas, albergues, etcétera, o a un hospital si su condición lo requiere. Aquellas personas que no son trasladadas es porque tienen alguna condición especial, como por ejemplo tener hijos a cargo o una condición médica que indique esa situación, la conveniencia de estar en su domicilio, por ejemplo, poseer alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad grave que sea más conveniente que esté en su domicilio. Y esto es así porque como también lo explicó la doctora Rearte, el contagio intrafamiliar es muy alto. Según las estadísticas que manejamos en la provincia, un 30% de esos contactos estrechos, que son familiares, vecinos, personas que comparten tareas en su lugar de trabajo o otro tipo de contactos, el 30% de esas personas de los contactos estrechos van a desarrollar la enfermedad. Un porcentaje muy alto. Si nosotros no acompañamos con estas medidas, por más que tengamos una disminución de la circulación de las personas, como lo estamos haciendo y la gente está colaborando en este momento, no vamos a bajar la curva. Esto es muy importante que la población entienda. No vamos a lograr bajar la curva y el nivel de contagio va a seguir aumentando, y cuando con estas nuevas cepas que estamos teniendo, que son
muy contagiosas que no solamente afectan a los adultos, sino también inclusive a jóvenes, adolescentes, niños y hasta bebés, lógicamente que vamos a terminar en una situación que no va a ser de agrado para ningún formoseño. Entonces, aquellas personas que en un principio militaron por el no uso del barbijo, militaron contra las vacunas diciendo que estamos envenenando a las personas, militaron contra las medidas epidemiológicas de la provincia y lograron derrumbar esta estrategia sanitaria y son responsables de este nivel de contagio que estamos teniendo ahora, hoy están militando para que hagan internación domiciliaria, para que no vayan a los CAS. Es la misma estrategia que se viene definiendo. Parecería que están más a favor del virus, de la enfermedad, que del cuidado de la vida de todos los formoseños. Así que llamamos a la reflexión a los formoseños que usen el sentido común. En un centro de atención sanitaria, nosotros, una vez que ingresa, ya sabemos si es mayor o menor de 60 años. Por lo tanto, tienen diferentes riesgos. Y si es menor de 60 años, ¿qué comorbilidades tienen? Para eso están los controles de enfermería, los controles médicos que estamos haciendo para poder determinar el nivel de riesgo, más los análisis clínicos que se hacen, los análisis de laboratorio, algunos muy específicos que son determinantes o predeterminan cuál puede ser el riesgo que puede sufrir o la evolución que puede sufrir esa persona con su enfermedad. Se acompaña con una placa radiográfica digitalizada que son analizadas por especialistas y rápidamente nosotros podemos a estas personas que son de más alto riesgo aplicar el suero hiperinmune que la provincia ha adquirido y que es un medicamento de altísimo costo y sin embargo es aplicado gratuitamente en los centros de atención sanitaria, cuestión que no podemos hacerlo en su domicilio. No podemos tener los controles porque son muchísimos los casos en domicilio, con controles médicos y de enfermería, como podemos hacerlo en los CAS. Y el suero hiperinmune, para la gente que conoce, es lo mismo que el suero antiofídico, es exactamente el mismo mecanismo fisiológico por el cual actúa. Si a una persona le pica una víbora, alguna yarará, como todos conocemos en el interior, y uno no aplica el suero antiofídico rápidamente a las pocas horas, ¿qué pasa? Esa persona fallece. Entonces esto es lo mismo. Debemos estar en contacto con estos pacientes, debemos controlarlo, debemos hacerle los análisis, tenemos que hacerle la placa radiográfica y ver ahí si tenemos que aplicar el suero antiofídico, porque una vez que la enfermedad avanzó, tal cual como el veneno de las víboras, ya es muy tarde. El suero antiofídico no sirve de nada. Es la misma mecánica, la misma situación fisiopatológica, así que es muy fácil de entender y por favor pedimos que no se milite más a favor de hacer el aislamiento domiciliario, porque esta enfermedad tiene una característica, evoluciona silenciosamente, no tiene síntomas, pero de la noche a la mañana le puede faltar el aire y va a necesitar un respirador. Y a lo mejor ese respirador no va a estar disponible, porque justamente no podemos bajar la curva de contagio. Es hora de que tomemos conciencia y aquellos que militaron contra la vacuna, que militaron contra las medidas sanitarias formosas y que hoy están militando a favor de que no vayan a los CAS, tomen conciencia porque están haciendo un daño realmente muy grande a la sociedad y a las familias formoseñas. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta y es de Leonardo Fernández Acosta, El Comercial. El suboficial Francisco Sosa falleció el miércoles de la semana pasada por una enfermedad oncológica. Antes estuvo 7 meses sin poder continuar su tratamiento por las restricciones. Según la UPAC, dio positivo a COVID-19, pero en toda la semana no lo incluyeron como fallecido por COVID y la familia no lo puede velar. ¿Cuál es la explicación? ¿Fue un error? Y para las funcionarias nacionales, en función de lo recorrido en el país, más allá de las autonomías provinciales sobre estrategias sanitarias, ¿cómo ven las restricciones en Formosa de fase 1 respecto de otras provincias de la misma región NEA y con menos casos?
Doctora Rearte, vamos con su respuesta. Bueno, no, como explicamos recién, la decisión es de cada una de las jurisdicciones. Nosotros creemos que realmente es fundamental la aplicación de medidas sanitarias focalizadas por tiempos determinados. ¿Cuáles son las medidas? Es una discusión que tiene que estar sí o sí centrada en cada una de las jurisdicciones. Nosotros desde el nivel nacional nos es muy difícil implementar medidas generales porque cada lugar tiene una particularidad individual, tiene una respuesta de la población determinada. En este caso, Formosa ahora está atravesando realmente una situación crítica. Tener 800 casos confirmados en un día para una provincia con la población que tiene Formosa es realmente muy elevada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este número tan importante de casos en 2 semanas se va a ver traducido en internaciones en terapia intensiva y en fallecidos, con lo cual las decisiones siempre son muy complejas, no hay decisiones fáciles, todas las decisiones que uno hace inciden en un montón de actividades, inciden en la escolarización, ninguna medida que toman las autoridades sanitarias realmente son no son fáciles, las autoridades sanitarias, tanto nacionales como provinciales, toman en cuenta muchísimos factores a la hora de decidir cuáles son las medidas. Lo que se tiene que tener en cuenta en este momento, creo yo, que es la situación crítica real sanitaria que se está atravesando. Todos los sistemas de salud tienen un límite, todos los sistemas de salud se vieron sobrepasados. Y otra cosa importante es que por más que uno tenga un sistema de salud que pueda dar respuesta, la mortalidad en las personas que entran a terapia intensiva es alta, y ni que hablar de las personas que entran en asistencia respiratoria mecánica. No es que porque tenemos el sistema de salud y podemos dar respuesta, las personas van a dejar de ser enfermedad grave. Si encima de eso el sistema de salud colapsa, la mortalidad se multiplica. Pero ya el tener harta circulación, lo que implica un porcentaje importante de personas internadas en terapia, implica que esas personas tienen alto riesgo de fallecer. Entonces, creo que es importante la implementación de medidas sanitarias abocadas al cuidado de la población, porque realmente la situación que estamos viviendo es crítica. Con relación al caso puntual expresado por la pregunta de esta persona, nuevamente falta a la verdad. Indudablemente, acá hay otros intereses que están en juego. Estamos hablando de una persona que estaba bajo la atención, el cuidado y el seguimiento médico de la Asociación Mutual Policial, a la cual se le brindó absolutamente todo el tratamiento correspondiente. La persona esta tenía un cáncer terminal. Sentimos mucho esa situación. Sin lugar a dudas también hay que respetar algunas cuestiones internas, familiares, de que existen y que provocan este tipo de situaciones. Se está en contacto permanente con la familia y por eso no entendemos que en el marco de una pandemia de estas características, en el marco de una situación como la que estamos viviendo los argentinos y argentinas, y los formoseños y las formoseñas, en el que teníamos un sistema de protección y cuidado de la población impecable que fue sistemáticamente destruido por distintas acciones en las que no podemos dejar de lado, de que estamos en medio de un año electoral, en el que es necesario posicionar actores políticos para lograr alcanzar aquellos sectores que jamás hicieron nada para beneficiar al pueblo, tomen este tipo de actitud. No podemos negar de que, por ejemplo, los casos en la provincia de Formosa se disparan a partir de la permanente militancia de un determinado sector político. Recordemos que hubo un periodo de tiempo, en el mes de febrero
Y en el mes de marzo, que tuvimos una sucesión de visitas de personajes de la oposición nacional, que sistemáticamente nos militaron en contra de las medidas de cuidado y protección que teníamos los formoseños y las formoseñas. No podemos olvidar de que esas visitas fueron acompañadas de una profusa campaña mediática, tanto de medios de comunicación nacional como también sus adláteres locales, de los cuales muchos tienen nombre y apellido, y de vez en cuando, cuando tienen tiempo y no cocinan, vienen a visitarnos en esta conferencia de prensa y a quienes le damos ciertamente la bienvenida, tanto por su recuperación como por su vacunación. Sin embargo, no podemos dejar de lado esta situación. En el marco de una pandemia, lo importante es el objetivo, el de cuidado de la vida y de la salud de todos y todas. Nos duelen todas estas muertes. A muchos parece que no le importan. A muchos les parece que no les importan. Porque estamos detrás de la anécdota y no de la responsabilidad del conjunto. Es importante que podamos avanzar en el cuidado. Estamos en una situación crítica. Hoy batimos nuevamente el récord de casos que hemos tenido que informar. Ayer tuvimos el récord de las muertes que tuvimos que informar. Sin lugar a dudas, es necesario que, a la par del fortalecimiento de todo el sistema de salud que hemos venido haciendo sistemáticamente, a pesar de que algunos lo niegan, es necesario que cada uno de nosotros y nosotras tomemos la conciencia de que es nuestra responsabilidad en este momento un factor fundamental para que todos podamos poner freno a esta curva de contagios y demolerla. Las medidas dispuestas están en orden a esta cuestión. Es entonces el momento, la hora en el que cada uno de nosotros, asumiendo ese hecho de amor que es el cuidado a quienes amamos, lo hagamos más efectivo que nunca. Agradecemos a los miles de comprovincianos y comprovincianas que nos han seguido por todas las plataformas de comunicación. Agradecemos también a quienes nos han visitado en el día de hoy y los invitamos nuevamente para el día de mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.